Doctor, buenas tardes. Un minuto, por favor. Debido a que trataban de reconstruir las lesiones provocadas por castigos de la época, tales como los que eran más comunes eran la amputación de nariz y la amputación de orejas. Vamos a ver que aquí, o sea, uno de los principales métodos de la cirugía plástica fue la rinoplastía debido a esto, a estas amputaciones. Y también, bueno, había un segundo método que era un poco menos conocido, que es la quiloplastía, que es reconstrucción de labios, también enfocados a estos castigos de amputación, ¿no? Por ejemplo, en la India se castigaba el adulterio con la amputación de la nariz. Y aquí va a surgir un libro que va a guardar todos los conocimientos respecto a cómo podían solucionar ese tipo de problemas en una colección de libros indios llamados Surrata Samhita, que fueron escritos entre el año 800 antes de Cristo, más o menos, hasta el 400 después de Cristo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ya pasando a Roma, en la época romana, vamos a ver que hubo un médico llamado Aulo Cornelio, que también da no se relata, ¿no? La importancia de la nariz y las partes de la cara respecto al resto de las partes de lesión. Por ejemplo, también con lo mismo respecto a las amputaciones. Por ejemplo, nos habla del rey Justiniano II, que dice que fue sometido a la rinoplastía después de haber perdido la nariz en una batalla. Incluso hay una pintura famosa en la que él tiene una nariz que parece una nariz de plata. Pero lamentablemente se desconoce el cirujano bizantino que empleó esta técnica. Ya. Respecto a los hermanos Branca, también popularizaron este método indio, que ya les había hablado en ese compendio de libros indios, de la rinoplastía, que consistía básicamente en colgajos, después, o sea, colocados en el sitio donde habían tenido lugar la amputación, ¿no? Y en Calabria se le conocía como la magia tropiana a estos métodos de rinoplastía. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar ahora del padre de la cirugía plástica moderna, que va a ser Gaspar Tagliacozzi, que este tenía también una idea de tomar un colgajo de piel del brazo y lo colgaba de la nariz, ligado a la nariz, ¿no? Hasta su total adhesión. A esta nariz se le conocía como la nariz italiana. Bueno, vamos a ver también a otros cirujanos notables, dentro de los cuales vamos a tener en el transcurso de la historia al profesor alemán Carlos Fernando von Grafe, que introdujo conocimientos de la operación del labio leporino, al cirujano Karl Stierz, que también, bueno, él implicó más, nos introdujo más en conocimientos del injerto cutáneo. Incluso hay un cuchillo, perdón, que lleva su nombre y sí es utilizado para ese fin, ¿no? De los injertos cutáneos. Otro cirujano alemán, vamos a ver a Jacques Joseph, quien tuvo mucho más importancia que los dos primeros y tuvo bastantes aportaciones a la cirugía plástica. Y incluso tiene un libro que se llama Nariz y otra cara plástica, haciendo hincapié en el aspecto sociológico y el psicológico de las nuevas técnicas, ¿no? Hay que recordar que, bueno, para este entonces la cirugía plástica era condenada por la iglesia, porque nos decían que em, todo aquello que era ajeno a la voluntad de Dios era pecado, como la reconstrucción. Siguiente, por favor. Respecto ya a la cirugía plástica un poco más moderna, vamos a ver al pionero, que va a ser Charles Conrad Miller,
que era conocido por utilizar materiales extraños para sus implantes, tales como la seda, el marfil vegetal, materiales insolubles, que para él eran bastante útiles, ¿no? Y acá tiene una imagen de la portada de su libro, que todavía existe. Y bueno, hay otros cirujanos notables que son de la época. Vamos a tener a Eugen Hollander, que introdujo el término de lifting para, bueno, de la lengua inglesa levantar, que ha sido aceptada. También vamos a hablar de la lipoaspiración, que fue iniciada en Francia. Y la cirugía estética y su rol social fue pionera la cirujana Susan, perdón, el cirujano Susan Noel. Y finalmente, respecto a la técnica de aplicación de hilos de oro, se lo vamos a atribuir a Jean Paul, que era de Francia, en el año 1990. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Respecto a los conceptos básicos de la piel, vamos a ver que este va a ser un órgano de cubierta externa que, bueno, va a ser considerado como el órgano más grande y va a representar el 15 al 20% de la masa total de una persona adulta. Por ejemplo, vamos a hablar que en los adultos va a cubrir un área de 2 metros cuadrados y va a pesar más o menos de 4.5 a 5 kilogramos. Su grosor va a variar de 0.5 a 4 milímetros dependiendo de la localización de la piel, ¿no? Que varía de espesor en diferentes partes del cuerpo. Respecto a sus propiedades, vamos a ver que va a ser la primera barrera de la piel contra agentes, perdón, la barrera del cuerpo contra agentes físicos y químicos respecto al medio externo, y va a funcionar, pues por eso que se dice que va a funcionar como barrera mecánica y barrera permeable, así como también para una barrera ultravioleta. Va a participar en la regulación de la temperatura y también va a proveer información inmunológica debido al procesamiento antigénico de las células efectoras. Siguiente, por favor. Mi libro que no cambió. ¿Es en origen embriológico? Ya, ahora sí. Gracias. Ya, vamos a ver que aquí, primero vamos a hablar un poco del epidermis. Alrededor de la segunda semana y la tercera, vamos a ver que la epidermis va a consistir básicamente en una única capa de células ectodérmicas indiferenciadas, la cual va a ir progresando hasta la cuarta semana, donde van a proliferar a una capa externa simple con un epitelio escamoso y se va a formar un denominado peridermo, así como una capa basal compuesta de fibras colágenas y la minina que va a estar en la zona de la membrana basal. Como esto ya es un proceso que se va a ver en la parte B, donde dice a las 7 semanas, donde posteriormente vamos a ver que esta proliferación de la capa basal va a formar las células madre profundas en el que ya se había formado, ¿no? En el peridermo. En el pasar de las 11 semanas a las 14, vamos a ver que va a haber las células del estrato germinativo van a formar una capa intermedia. Y a partir de la semana 21, el peridermo que había sido precursor de estas capas va a desaparecer y va a formar el estrato córneo y también vamos a ver la formación del estrato lúcido, ¿no? Como vemos en el recién nacido ya vamos a tener todas las capas de la epidermis. Y respecto a, por ejemplo, lo que vienen a ser las huellas dactilares, van a estar presentes en el feto a partir de los 6 meses de formación. Perdón, siguiente, por favor. Ya. La epidermis va a ser la primera capa de la piel y va a estar derivada del ectodermo. Esta epidermis no va a estar compuesta por ningún tipo de vaso ni de nervios. Y estas van a ser básicamente epitelio estratificado plano, queratinizado, que va a estar constantemente en un proceso de cambio, ¿no? Por el proceso de descamación. La dermis, esta sí va a tener composición de vasos y también de nervios, además de proveer un sostén mecánico y resistencia y darle espesor a la piel. Finalmente, la hipodermis, que, bueno, en algunas bibliografías dicen que ya no pertenece a la piel, va a estar compuesta por tejido adiposo separado por tabiques de tejido conectivo. Siguiente, por favor. Ya.
Respecto a la epidermis, como ya les había mencionado, es una capa, está compuesto por un epitelio estratificado plano y se va a diferenciar en 4 capas y una quinta que no va a estar presente en, to- en todas las superficies corporales. Primero vamos a tener el estrato basal, que va a tener como las células principales a los queratinocitos basales, ya a las células de Merkel. Ya, luego vamos a tener al estrato espinoso. Estamos empezando desde lo más profundo hasta la parte externa de la piel, ¿no? La que tiene contacto con el medio ambiente. Este estrato espinoso va a tener como una predisposición de espinas, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que vienen a ser los denominados desmosomas mediante la microscopía óptica o electrónica. En la capa granulosa, que va a tener queratinocitos y también células de queratorialina y los cuerpos de Otland que van a secretar lípidos y proteínas. Y aquí está el estrato lúcido que solo va a estar presente en palmas y en plantas. Finalmente la capa córnea, que está compuesta por células muertas, por queratinocitos muertos que no tienen núcleo y van a estar en contacto directamente con el ambiente. Es por eso que este es un proceso de descamación, como les había mencionado una diapositiva atrás. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a la dermis, vamos a ver que esta se va a dividir en 2 capas, en la dermis papilar o también llamada superficial, y la reticular que va a ser la dermis profunda. Recordemos que al igual que la anterior capa, la dermis también va a derivar, perdón, esa va a derivar del mesodermo porque otra del ectodermo. Y aquí la dermis va a estar formada por sustancias fundamentales y fibras colágenas. Dentro de las sustancias fundamentales vamos a considerar a los mucopolisacáridos, agua y sales. Hablando de la dermis papilar, como ya les había mencionado, va a ser la más superficial y va a estar compuesta de tejido conectivo laxo. Justo va a estar por debajo del epidermis, en contacto con el epidermis, ¿no? Es por eso que se denomina superficial. Mientras que la reticular va a ser más profunda y va a contener menos células que la dermis papilar. En esta dermis vamos a tener un componente celular escaso y predominancia de fibroblasto y fibras colágenas de tipo, en el adulto vamos a ver el colágeno 1, mientras que en el feto el colágeno tipo 3. Siguiente, por favor. Ya. Respecto a los anexos cutáneos, vamos a hablar primero del folículo piloso, que es una invaginación de la epidermis, desde donde va a existir el pelo, ¿no? Se va a formar el pelo. Vamos a ver que el folículo piloso va a derivar de células basales de la epidermis y estas no van a tener extensión ni en palmas ni en plantas. El crecimiento del pelo va a tener diferentes etapas, tales como la anagen, que va a ser el crecimiento activo, la catagen, que va a ser la involución, y finalmente telogen, que es el reposo y la caída del pelo. Bueno, respecto al mismo pelo, vamos a tener que va a estar compuesto por células queratinizadas y se van a desarrollar en los folículos pilosos. Ya. Las glándulas sebáceas van a secretar sebo principalmente, que va a cubrir tanto superficie de piel y también superficie que está cubierta por pelo, ¿no? Y se va a relacionar directamente con las superficies en las que están predispuestas el folículo piloso. Dentro de lo que vienen a ser las glándulas sudoríparas vamos a tener 2, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas, que van a ser resultado de un estímulo colinérgico y van a tener una secreción merocrina por exocitosis, van a tener una disposición en todo el cuerpo, a excepción del borde libre de los labios y ciertas partes de los genitales externos. Su función va a ser la regulación de la temperatura corporal. Y las glándulas apocrinas, que van a responder a un estímulo adrenérgico, perdón, y van a tener una secreción apocrina de captación. Vamos a ver que tiene una producción activa de proteínas que van a contener feromonas. Finalmente tenemos las uñas, que consisten en placas duras de queratina, ¿no? Células queratinizadas que van a formar placas. Siguiente, por favor. Ya. Esta es una imagen que nos va a mostrar todos los anexos cutáneos, las uñas, las glándulas apocrinas, las ecrinas y también las glándulas sebáceas. Siguiente, por favor.
Continuando con la exposición, vamos a tratar ahora lo que es funciones. Ya, la piel va a abarcar en sí principalmente 7 funciones. La primera va a ser la protección, que esta va a intervenir más que todo en lo que es la protección en sí de los órganos internos, protegiéndolos a estos de traumatismos mecánicos, físicos y químicos. Asimismo, también va a evitar la pérdida de agua y electrolitos desde el interior de la célula. Otra función de la piel, que también es importante, es la termorregulación, en el que van a intervenir principalmente la vasodilatación y la vasoconstricción, que estos se van a dar en los plexos vasculares cutáneos y lo que va a llevar al aumento o a la reducción de la temperatura de la piel. Asimismo, la de sensación, que esa va a estar relacionada con el tacto, la presión, la vibración, así también la temperatura, el dolor y el prurito, que estos van a ser captados por los receptores sensoriales libres, que también van a estar presentes en los corpúsculos sensoriales, que los van a transmitir en sí al cerebro a través de los cordones medulares dorsales. Ya en la secreción, vamos a ver que van a estar aquí involucradas las glándulas sebáceas, que estas van a producir ciertamente grasa, que va a prevenir la resequedad y el agrietamiento de la piel. En estas glándulas vamos a tener tanto las ecrinas, las apocrinas y las holocrinas. Ya en la quinta función vamos a tratar de la inmunológica, que van a intervenir en sí los queratinocitos, quienes van a estar presentes en el sistema inmune, cutáneo o SALT, tejido linfoide asociado a piel. Y aquí también van a estar presentes los péptidos antimicrobianos con catecilidinas y las defensinas A y B. Otra función también de la piel va a ser la producción de la vitamina D, que en sí se va a dar la transformación completa del 7 deshidrocolesterol en calcitriol, 1,25 dihidroxivitamina D3. Y por último, la excreción, que en esta va a ser presente en sí un fenómeno importante que es el perspiratum sensibilis, que en sí va a ser la pérdida de agua diaria a través de la superficie cutánea. En sí, el sudor va a tener en sí un componente inorgánico que va a estar compuesto en sí por la urea, el ácido úrico, el amoníaco y la creatinina, y un 99% de líquido. Ya, aquí traté de resumir las funciones y las capas de la piel que van a estar encargadas de dichas funciones. Por ejemplo, la barrera de permeabilidad va a estar encargada propiamente de la epidermis frente a enfermedades como son la dermatitis atópica, las displasias ectodérmicas, la ictiosis, las queratodermias, las queratitis exfoliativas, así como enfermedades ampollares. Ya en la protección contra patógenos va a estar involucrada la epidermis y la dermis frente a patologías como son la verruga vulgar, el eczema, la celulitis, la leishmaniasis, virus de la inmunodeficiencia humana, así como también la tiña del pie o del cuerpo. Y en lo que vendría a ser la termorregulación van a estar involucradas la epidermis, dermis e hipodermis, frente a las displasias ectodérmicas, el síndrome de Raynaud y la hipotermia. Ya en lo que vendría a ser la sensación, igualmente van a intervenir la epidermis, la dermis y la hipodermis, frente a la neuropatía diabética, la lepra, el prurito y la neuralgia posherpética. Así también la protección contra la radiación ultravioleta va a estar netamente la epidermis frente a la xerodermia pigmentosa y el albinismo oculocutáneo. Y ya en la reparación o la regeneración de las heridas van a intervenir la epidermis y la dermis frente a lo que son los queloides, las úlceras venosas por éstasis y la piodermia gangrenosa. Y en lo que respecta al aspecto físico, van a intervenir las tres, tanto la epidermis, la dermis y la hipodermis, eh, con lo que se vendría a asociar al melasma, el vitiligo, la esclerodermia y la lipodistrofia. Ya en lo que es semiología de la piel, vamos a ver que va a ser netamente, para basarnos o para llegar en sí a un diagnóstico dermatológico correcto y acertado, va a ser importante la clínica, porque esa nos va a guiar a tal o tal patología. Y para esto va a ser necesario en sí una buena anamnesis.
Por ejemplo, en la anamnesis general, tomar en consideración la edad, sexo, raza, ocupación, lugar geográfico, la condición social y económica, antecedentes y uso de medicamentos. Y en la anamnesis dirigida a dermatosis o patologías en la piel, vamos a ver o a tener en cuenta la evolución, haciendo hincapié en el inicio, en el tiempo, en el desarrollo y la extensión, así como también los síntomas subjetivos asociados, como el prurito, el ardor, el dolor o si este es asintomático. Y los tratamientos previos también, y la vía de administración, la duración y la eficacia, así como también los factores desencadenantes, como podrían ser los medicamentos, la menstruación, embarazo, alimentos, alérgenos aéreos y estrés. Ya en la exploración física, esta va a, bueno, en sí debe ser realizada con una buena iluminación, incluir tanto la visión como el tacto, porque en tanto respecta a la exploración, solamente vamos a realizar la inspección y la palpación. Y en sí hay que revisar toda la superficie cutánea, porque así sea o no sea el motivo de consulta, porque pueden existir, digamos, otras lesiones que el paciente desconoce o que oculta por pudor o desinformación simplemente. Y las lesiones deben ser descritas de forma detallada y con propiedad, porque vamos a ver a posterior que sobre lo que son las lesiones elementales, cómo es que hay que describirlas. En tanto a la inspección, vamos a ver en que va a ser importante una fuente de luz y la temperatura idónea, que eso nos va a permitir valorar en sí las características de la piel y de las mucosas, así como también al examinar las lesiones y el estado general del paciente. Mm, ya, aquí está un breve resumen en sí de lo que vendría a ser tanto el aspecto, describir el aspecto, el color, si la cantidad de pigmento que se va a encontrar en la capa de Malpighi va a ser, este puede ser generalizado o puede variar desde el blanco al moreno. Por ejemplo, en el pelo y en el cuero cabelludo se va a evaluar la localización y la distribución, asimismo como en la topografía de las lesiones y relaciones. Por ejemplo, si estas van a estar localizadas o generalizadas, si van a ser únicas o múltiples, o si van a ser presentes en, eh, en forma de grupos o aisladas unas de otras, etcétera. He aquí un cuadro sobre los elementos básicos de la exploración cutánea. Por ejemplo, bueno, aquí les quería explicar lo que es el, mm, en sí, cómo es que debe describirse la lesión. Por ejemplo, primero tenemos que evaluar lo que es el tipo, tanto si es primario o secundario. Por ejemplo, si la lesión es primaria o secundaria, que a posterior también lo vamos a ver, vamos a tratar en sí lo que es la clasificación de estas. Y la descripción elemental de la lesión en sí. Que estas nos van a, que para evaluar esto va a ser útil la diascopía, la dermatoscopía y otros elementos como también podría ser la luz de Wood. Las características morfológicas de la lesión, vamos a ver aquí que primero vamos a tomar en cuenta lo que es el tamaño, medida en milímetros o centímetros, la forma que esta va a tener, si va a ser geométrica, o digamos, por ejemplo, puede ser redondeada, estrellada, digital, numular, discoide. El color, eh, haciendo hincapié en su tonalidad, los límites, es decir, los bordes, si van a estar definidos o no definidos, si van a estar suaves, tenues. La superficie también va a ser importante aquí, si esta va a estar lisa o rugosa, y así como también el relieve, porque puede estar pediculado, cónico, umbilicado, etc. Y la consistencia, si va a ser dura, blanda, elástica, y la temperatura y la sensibilidad que esta va a presentar. Y también va a ser importante tomar en cuenta la configuración espacial, porque eh, estas lesiones pueden estar en forma lineal, segmentaria, anular, ser piginosa o en ramillete, etc. Y la distribución también corporal, por ejemplo, la localización, lo que vendría a ser la topografía que lo mencionamos anteriormente, como puede ser única o múltiple, simétrica o asimétrica. También es importante las localizaciones cutáneas secundarias, como podría ser el examinar las mucosas, el pelo, las uñas. Una localización especial
por ejemplo, en zonas fotoexpuestas o protegidas del sol, o cuando las lesiones están presentes en la piel lampiña o seborreica. Y el patrón de respuesta va a ser en sí el eczematoso, el pápulo escamoso, el vesículo ampolloso, el pustuloso, máculo eritematoso, discrómico, pápulo infiltrativo, vascular y tumoral. Para lo que es importante aquí, bueno, quería resaltarlo, es que primero tenemos que examinar la lesión, el motivo de consulta por el cual viene el paciente. Segundo, es el examinar, inspeccionar toda la piel. Tercero, es evaluar también las mucosas. Y como cuarto, los anexos. Ya. Ya aquí en la clasificación de Fitzpatrick, vamos a ver los tipos de piel, desde las más claras hasta las más morenas. Por ejemplo, en el bronceado, en esos tres tipos de piel, en la 1, en la 2 y en la 3, no va a haber, porque va a ser más un enrojecimiento, pero lo que sí va a haber va a ser desde el tipo 4 hasta el 6, que va a haber en sí un bronceado. Y, por ejemplo, el color de la piel, este se va a dar más que todo, el enrojecimiento se va a dar más en pieles blancas, ojos claros, pelos blancos, y hasta puede variar hasta en pelos marrones. Y ya el bronceado se da en lo que son las pieles morenas. Ya. Ya en la exploración física, como segundo punto, porque el primero era la inspección, vamos a ver ahora como segundo la palpación, que esta va a determinar en sí lo que es la consistencia, el grado de la humedad, la profundidad, la textura, la adherencia a diferentes planos, la temperatura y la sensibilidad a la palpación que el paciente vaya a presentar al momento de tocar ciertas lesiones. En sí, en este punto es importante porque, por ejemplo, al examinar la consistencia, vamos a evaluar en sí el grado de hidratación que va a tener la piel, y se va a lograr tomando entre el pulgar y el índice del examinador en sí, en una posición de piel hasta formar un pliegue. Y luego al soltar, debe regresar en menos de 2 segundos a su sitio normal. Y asimismo, por ejemplo, para evaluar la humedad de la piel, depende de la secreción de las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, si va a estar esta aumentada, va a ser evidente que va a haber una hiperhidrosis, o si está disminuida, a una anhidrosis. Y, por ejemplo, si se va a presentar un mal olor, también sería un indicativo de que el paciente va a estar padeciendo de una bromnitrosis. Ya para evaluar en sí la textura, se va a evaluar en sí la suavidad, si esta está seca o gruesa o áspera, como por ejemplo puede ser en el caso de la cerosis, que es común después de los 60 años de edad. Ya como siguiente punto vamos a tratar las lesiones elementales, que estas se van a dividir en primaria y secundaria. Las primarias van a dividirse a su vez en sólidas y en líquidas. Las sólidas se van a dividir en las que presentan relieve y en las que en las que no tienen relieve y en las que están elevadas. En las que no tienen relieve, va a ser presente la mácula, que eso se va a dividir en sí en dos, en vasculares y en pigmentarias. Y la vascular va a tener en sí al eritema, a la cianosis y a la púrpura. Y en las elevadas van a estar presentes la pápula, la placa, el nódulo y el abón. Y en lo que respecta a las líquidas, están presentes la vesícula, la pústula, el quiste. Y en las secundarias, en las lesiones elementales secundarias, están presentes la escama, la costra, la escara, así como también la erosión, excoriación, úlcera, grietas, atrofia y la cicatriz, así como también la liquenificación. Ya. Con respecto al diagnóstico dermatológico, el principal paso a realizar en este va a ser en sí el reconocimiento y la descripción de las lesiones elementales y sus características. Para posterior,
hacer un análisis en sí de la configuración, la distribución y el patrón de respuesta. En este cuadro podemos ver que primero, como ya lo venía mencionando, la lesión elemental, evaluar el color y la configuración. Por ejemplo, si este va a tener un patrón reactivo o lo que nos va a ayudar en sí a la valoración. Por ejemplo, aquí están los patrones de respuesta: eczematoso, papuloescamoso, pustuloso, vascular, tumoral. Segundo paso para esta va a ser el patrón de agrupamiento. Si este va a ser anular o lineal, o si va a ser herpetiforme o zosteriforme o aminado. Como tercer paso está la distribución, que es si la lesión se va a encontrar en una zona fotoexpuesta, en una zona seborreica, o en flexuras, o en zonas extensoras, etc. Como tercer paso, cuarto, va a estar el examinar el pelo, las mucosas, las uñas, demás partes que no involucren en sí a la lesión, lo que nos va a llevar a un diagnóstico de presunción eh, en una historia clínica llevada a cabo previamente, haciendo las siguientes preguntas, como cuándo empezó, con qué mejora, con qué empeora, si hay prurito o no, y si de esto lo han padecido sus familiares. Y para dar con un diagnóstico certero va a ser necesario otras evaluaciones complementarias como son la biopsia, la microbiología, la analítica y la serología, lo que nos va a llevar a un correcto diagnóstico dermatológico. Ya en los signos que se va a presentar al momento de la palpación, vamos a ver el signo de Darrier, que ese se va a producir un eritema o edema y prurito también tras el rascado de esta lesión. Este signo va a ser indicativo más que todo de la mastocitosis, porque va en sí transcribir la activación de las células cebadas por la fricción. Como segundo signo tenemos el fenómeno isomórfico o de Koffner, que, que en sí se van a dar en zonas de presión o de traumatismo. Y en sí es más característico en las afecciones eritematoescamosas, como son la psoriasis, el líquen plano, la pitiriasis y la rubra pilaris. El tercer signo es el raspado metódico de Brock, que este va a estar se va a presentar tras un raspado persistente de las escamas, que va a dar lugar a signos clínicos, como son, por ejemplo, la bujía de Hebra, que va a ser en sí la descamación abundante, el signo de la membrana de Duncan-Buckley, que va a ser el desprendimiento de una lámina, y así como el signo de Auspitz, que va a ser la aparición de pequeños puntos sangrantes. Ya en el fenómeno de Patergia vamos a ver que por ejemplo, el más mínimo traumatismo, como podría ser, digamos, una punción o causar una disrupción epidérmica, va a causar en sí una aparición de una pústula en dicho lugar donde se ha hecho la presión. Esta va a aparecer más que todo en el pioderma gangrenoso, en la enfermedad de Behçet y en el síndrome de Sweet. Y como último tenemos el signo de Nikolsky, que se va a estar presente a la presión tangencial sobre la piel, que va a producir en sí un despegamiento cutáneo con formación de ampollas. Este signo se ve frecuentemente en el pénfigo, en la necrólisis epidérmica tóxica, en el síndrome de la piel escaldada o estafilocócica. Ya, aquí, bueno, presentamos un resumen de todo lo expuesto como puntos clave, por ejemplo. Y es importante resaltar esto porque son datos generales. eh, a ver, ya, empecemos. La piel, la zona de la piel donde o sea, donde va a ser más gruesa o más delgada, va a estar ampliamente relacionada con lo que es la queratina. Por ejemplo, la piel delgada va a estar presente, por ejemplo, en los párpados, el prepucio y labios menores. Y la piel gruesa en las palmas de las manos y pies. Pero si hablamos qué zona es la que presenta una piel más gruesa en todo el cuerpo, hablamos únicamente de la planta de los pies. ¿Por qué? Por el exceso, bueno, no exceso, numerosas capas de queratina.
Otro, es importante diferenciar la dermis papilar de la reticular. ¿Por qué? Porque la papilar, como bien lo indicó mi compañera, va a presentar un tejido conectivo laxo y delgado. Y esto se va a caracterizar más que todo por las pocas fibras elásticas. Y esta va a presentar en sí la banda de colágeno tipo 3. Y en la reticular va a estar las fibras de colágeno. Vamos a ver acá, que en sí que están como que, forman como que una red de malla. Que estas se van a dar más que todo por las fibras de colágeno que están entrelazadas, lo que le va a conferir a esta dermis cierta resistencia, lo que relacionado al curso daría cierta resistencia a las suturas. ¿Por qué? Porque van a presentar en la banda de colágeno tipo 1, que esta es mucho más resistente que la de tipo 3. Ya en las glándulas sebáceas van a estar ampliamente asociadas y relacionadas al folículo piloso. Por ejemplo, si nos llegaran a preguntar si las glándulas sebáceas van a estar relacionadas siempre con el folículo piloso, la respuesta sería sí, porque vemos aquí en la imagen que siempre que haya un folículo piloso va a estar acompañado de la glándula sebácea, perdón. Por ejemplo, en la palma de las manos no va a haber grasa porque no hay pelo, no hay una glándula sebácea que lo acompañe. Y acá vamos a ver que las glándulas apocrinas van a ser las que le van a conferir en sí un mal olor a las axilas, debido a que se van a descomponer con los restos cutáneos. Ay, ya. Y como último tenemos en sí las glándulas sudoríparas van a tener una invaginación. A ver, aquí, acá. Estas glándulas sudoríparas, así como el folículo piloso, vamos a ver que va a tener una invaginación de la epidermis que nos va a acompañar hasta en sí la raíz del folículo piloso. Em, y esto va a ser importante en sí porque aquí vamos a ver la regeneración de la piel. Por ejemplo, cuando hay una quemadura de segundo o tercer grado o se pierde la piel por diferentes mecanismos traumáticos, se va a perder todo esto de lo que es la epidermis. Y es gracias a esta invaginación del epidermis hacia el folículo piloso y las glándulas sudoríparas que se va a dar la regeneración de la piel. Y así también, como un dato extra, es necesario saber que la piel va a ser el órgano más grande del cuerpo, así como también el más irrigado. Y no solamente va a cumplir como que funciones de protección, sino también inmunológicas. Esta es la bibliografía que usamos para la exposición y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señoritas. Bueno, me gustaría hacer algunas pequeñas aclaraciones que hubieran mejorado la calidad de su exposición. En primer lugar, han tomado muy superficialmente la parte de la estructura de la piel, calidad de la piel, que no, o salvo que me haya quedado dormido, lo cual dudo, pero pon inicio de tu exposición en lo que es de la propiamente ya piel. Uno de los puntos importantes es conocer la anatomía de la piel, porque si no conocemos bien la anatomía de la piel, no podemos realmente entender muchas cosas que utilizamos en cirugía plástica para ayudarnos. Entonces, avanza. Ya. Vamos a generalidades. Ya es la parte de historia. Me gustó la parte de historia. Muy bonito. Ya. Ahora, la piel, ¿ves, no? Con forma es el órgano más grande dado. Entonces, dentro de tu punto de aclaración, que es el órgano más irrigado, sí, más extenso también, y déjame decirte que es el órgano más pesado también. ¿Ya? Pesa, y pesa bastante. ¿Ya? Ese es punto uno. Ahora, bueno, está bien esta parte, actúa como protección, promueve la inmunología y participa en la hemostasis. ¿Ya? Y
el peso de 4.5 a 5 kilos. ¿Qué otro órgano pesa más que 4.5 a 5 kilos? ¿Qué órgano podría pesar de tal tamaño? El hígado, ¿ya? Y su grosor, bueno, ahora, pregunta para la expositora. ¿Cuáles son las zonas de piel más gruesa? ¿Cuáles son las zonas de piel más delgada? Doctor, sí lo indicamos al final de la exposición y sí, es la piel más gruesa se va a encontrar en la palma de las manos y de la piel, no, del pie, perdón, por la presencia de queratina y la donde va a ser más delgada va a ser en los párpados, en el prepucio y en labios menores, ¿En dónde? en los labios menores. Párpado, prepucio y labios menores. Ya. Y en planta de pies y palma de manos, ¿correcto? Ya. Continuamos. Sigue tu exposición. Bueno, en el desarrollo embriológico, claro, tenemos dos cosas muy importantes. La piel epidermis nace o desarrollo embriológico es del ectodermo, pero acuérdense que la dermis es netamente mesodérmica, ¿ya? Entonces, si yo en el examen les pregunto que la epidermis o la dermis es del mesodermo, ¿verdadero o falso? Verdadero, la dermis proviene del mesodermo, la epidermis netamente epidermo, ectodermo, ¿correcto? Está bien, acá como graficado, cómo se va formando las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y todo lo demás. Avanza. Ya, la capa de la piel, bueno, ya vemos dermis, epidermis e hipodermis, y está bien lo que dices, ¿no? Algunos autores mencionan que no pertenece a la dermis porque es tejido graso y es más considerado tejido celular subcutáneo, que es otra capa que no corresponde a la piel. Personalmente tampoco la menciono dentro de lo que es la piel, ¿ya? Pero acá ya entramos a un punto, y este dibujo me gusta bastante, para poder hablar de algo muy importante, que es la irrigación de la piel, que no me has especificado muy bien esa parte. En la irrigación de la piel tenemos una red vascular superficial y una red vascular profunda, pero la red vascular profunda está más o menos entre dermis e hipodermis, ¿ya? Entonces, aquí vemos muy bien la red vascular superficial, ¿ya? La vemos, la red superficial profunda que está en la zona de la grasa de la hipodermis. Entonces, hay un intercambio de vasos extremadamente delgados que son considerados casi capilares en la red vascular. ¿Por qué es importante entender esta red vascular superficial y profunda? Porque es en base a lo que se hace o a estas redes de irrigación de la piel o alimentación de la piel, es que se hacen los colgajos randomizados, que ya en el futuro, en las siguientes exposiciones, van a entender bien lo que es un colgajo randomizado o los colgajos no pediculados no axiales, que no tienen un vaso sanguíneo que les irriga directamente, sino se basa principalmente en esta red de vasos sanguíneos y nos permite hacer el traslado de un tejido a otro punto solo en base a esta red vascular superficial, ¿ya? Esto es muy importante entender, red vascular superficial, red vascular profunda. Avanza, preciosa. Ya, hemos hablado bien del estrato basal, que son las células, las madres, ¿no? Las que regeneran la piel. Estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Está bien, toda esa parte. Pero mencionaste un estrato de Malpighi. ¿Cuál es el estrato de Malpighi? Doctor, es el cuerpo mucoso de Malpillo.
formado ¿Sí? por la capa basal, la espinosa y la granulosa. Ya. Es toda esa capa basal hasta evitar hasta que entramos a la zona estrato córneo, ¿correcto? ¿Y cuál es la importancia del estrato de Malpighi? ¿Cuál es la importancia del estrato de Malpighi? Bueno, es el estrato espinoso de Malpighi. Bueno, la importancia de este bendito estrato es que lo que le da generalmente la máxima resistencia a la piel. ¿Ya? Es donde se concentra la mayor cantidad de desmosomas que unen o le dan coherencia al epidermis y permiten que a través del estrato de Malpighi se dé una circulación de los elementos nutritivos para la piel. ¿Correcto? Estrato espinoso de Malpighi. Correcto. Avanzamos. ¿Ya? Entras a la capa de la dermis, pero no hablamos más de otros tipos de células que hay en la piel. Por ejemplo, la célula de Langerhans, las células de Merkel, melanocitos. Entonces, qué es el queratinocito? Por ejemplo, a ver, para el expositor, ¿qué es el queratinocito? Doctor, es la célula principal de la epidermis. Forman el 90% del epidermis. Perfecto, excelente. ¿Qué es la célula de Langerhans? Es una célula dendrítica, doctor. ¿Cómo, Presentada en disculpa? antígeno. Doctor, son células dendríticas, son presentadas en antígeno. Son fagocitos, los fagocitos de la piel. Son células que tienen una función fagocitaria. Son células grandes que cumplen una función fagocitaria de defensa de la piel. ¿Qué son los melanocitos? Son las células que están encargadas de sintetizar la melanina. Ya, perfecto. Son las células que son encargadas de sintetizar la melanina. ¿En dónde se concentran más las células de los melanocitos? En la capa basal, doctor. En la capa basal están Sí, los melanocitos. ¿Ya? ¿Qué son las células de Merkel? son neuroreceptores táctiles. Neuroreceptores. ¿Ya? ¿Cuáles tipos de neuroreceptores? ¿Cuántos neuroreceptores tenemos? ¿Cómo se llaman? O sea, ¿me entiendes que no es por molestarte, pero hay varias cosas que no se ha podido ver o no me has explicado, ¿no? Hay receptores para el frío, receptores para el calor, receptores para presión, receptores para para el dolor, para la presión. Entonces, eso también me hubiera gustado que me hubieras mencionado. ¿Cuáles son esos receptores? Por ejemplo, digamos, ¿no?
Ay, ¿ya? Tenemos las células de Merkel, que son células receptoras, ¿ya? De presión. Tenemos el corpúsculo de De Malpighi. Pacchioni, doctor. ¿Cómo? A ver, dime. Es el de Pacchioni, doctor, de presión. Ya. ¿Qué más? Gauss es de frío. Exacto. Merkel, de presión. Bueno, tacto grosero, presión. ¿Correcto? El detalle, ¿sabes cuál es? El punto es que en la epidermis, la única célula neurosensitiva que tenemos es las de Merkel, en la epidermis. La mayor cantidad de sensores o corpúsculos sensitivos están en la dermis. ¿Correcto? Entonces, en la epidermis tenemos las células de Merkel. Ahora, Pacini, presión. Krauss, frío. Merkel, tracto grueso. Meissner, tracto frío. ¿Y cuáles son las que se encargan del dolor? Las terminaciones libres. Y todo eso está distribuido en la dermis o epidermis. ¿Me escuchan? El epidermis, doctor. Dermis, la mayoría está en la dermis. Las terminaciones nerviosas, terminaciones libres de dolor, sí llegan hasta la epidermis. Y eso nos permite la sensibilidad tan exquisita ante pequeñas hincaditas. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta también que por qué es tan importante la piel en nuestro mecanismo de defensa, porque si sentimos inmediatamente un calor fuerte, retiramos la mano de la zona o la zona que está afectada. Si sentimos algo que nos hinca, que es por un segundito, disculpa un segundito. Disculpen muchachos, mi jefa me tuvo que hablar. Ya. Entonces, hay que repasar bien esta partecita de los sensores, ¿ya? De la parte sensorial. Entonces, resumen. Meissner, tacto. Krauss, frío. Pacini, presión profunda. Ruffini, sensación térmica. Y las terminaciones nerviosas libres son de dolor. ¿Correcto? Ahora, tenemos
que tanto las de frío, que son de Krauss, y las terminaciones nerviosas libres, también las podemos encontrar, las terminaciones, no células, ¿eh? Las terminaciones libres las podemos encontrar en epidermis. Pero la de Meiji, Pacini y Ruffini están netamente en dermis. ¿Correcto? Las células de Merkel, que nos dan una sensibilidad, también se encuentra en epidermis. ¿Correcto? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya. Bueno, seguimos ahora en capas de la piel, la dermis. Tenemos la dermis papilar y dermis reticular. Acá muy bien me gusta la imagen, porque la dermis papilar es lo que está formando como los bultitos, las papilas. Son como papilas. Es mucho más delgada que la dermis reticular. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa dermis, por eso se le dice dermis papilar. La gran diferencia, como lo ha mencionado su compañera, es que la dermis papilar no tiene casi fibras elásticas. Y la dermis reticular tiene abundantes fibras elásticas. Y esto es muy importante para cuando veamos injertos de piel, vamos a ver las diferencias del comportamiento de los diferentes tipos de piel total o piel parcial, y se va a correlacionar a la cantidad de fibras elásticas que contiene. ¿Y por qué se le dice dermis reticular? Porque las fibras de colágeno forman como redecillas, unidas por fibras elásticas, lo cual le da tensión, resistencia y elasticidad. ¿Ya? Y por eso se le dice dermis reticular, porque se forma a manera de redecillas. Continuamos. Ya tenemos anexo, folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, ya. Pero también faltó, me parece que les faltó, lo que son las, o bueno, solo mencionaron, ¿no? Las glándulas ecrinas, apocrinas, glándulas sebáceas. Por ejemplo, ¿qué es la glándula ecrina y qué es la glándula apocrina? Doctor, bueno, sí es una explicación un poco básica, pero bueno, respecto a las Claro, pero glándulas ¿no? endocrinas, El detalle, ujú, claro, me bueno, has escrito ahí, ujú. pero ¿cuál es la función? Doctor, de las endocrinas van a excretar el sudor directamente hacia el exterior y van a reaccionar, ¿no?, a un estímulo colinérgico. Ya, Y las apocrinas van a liberar feromonas en el folículo ya, piloso. pero ¿en dónde encontramos más apocrinas? ¿Dónde encontramos más ecrinas? ¿Ya? El punto importante, ¿por qué quiero diferenciar? Porque te diste cuenta que has mencionado un punto importante, feromonas. ¿Ya? Entonces, en el ser humano ya no nos guiamos tanto por olores o humores del cuerpo, pero lastimosamente las zonas que tienen más feromonas son las zonas que huelen peor, no que huelen mejor, es que huelen peor. ¿Cuáles son las zonas que huelen peor? Axilas, por ejemplo, región genital, regiones inguinales. Entonces, por eso es que usamos desodorantes. Usamos desodorantes en las axilas porque en la zona axilar es donde tenemos mayor cantidad de glándulas apocrinas, que el mal olor también se asocia a que utilizan detritos celulares. En esas glándulas hay detritos celulares y por eso producen también un olor bastante fuerte, desagradable.
A diferencia de las glándulas endocrinas, que solo secretan más que todo de tipo líquido, casi 99% es líquido, a diferencia de las glándulas apocrinas. ¿Ya? Por eso es importante conocer, porque hay enfermedades en las cuales por lo menos tenemos infecciones crónicas de las zonas axilares, también tenemos en la zona entre cuello y mandíbula, en la zona cuello-mandíbula, también tenemos, detrás de la oreja tenemos zona de concentración de glándulas apocrinas, que pueden producir infecciones crónicas. ¿Ya? Entonces, eso es importante conocerlo y saberlo. Como mencionaste muy bien, ¿dónde no hay folículos pilosos? Palmas ni plantas. Palmas de las manos y plantas de los pies, ¿correcto? Ya. Continuamos. Ya, este es interesante. Tenemos la glándula sebácea, las glándulas, las uñas y el sudor apocrino. Ya, sudor y apocrino están asociadas, pero que están localizadas en diferentes puntos. ¿Ya? Ahora, y esta también es importante. La glándula sudorípara encrina drena directamente ¿a dónde? A la piel, a la superficie cutánea. Y la glándula sudorípara apocrina drena hacia el folículo piloso. Correcto. Y eso es entenderlo, conocerlo, saberlo, porque puede ser pregunta de examen. Y espero que no se equivoque. ¿Ya? Avanza. Ya, bueno, ya con respecto a toda esta parte, ya es redundante hablar de todas las funciones que tenemos. Y sigue, cuando hablaste de funciones, me gustó bastante estos cuadritos que me mencionaste. Esto sí me gustó bastante, porque hace entender bien quién se encarga o qué se encarga de hacer todo esto. Y lo único que quiero recalcar es que cuando mencionas dermatitis atópica, displasias, ictosis o las demás en letras pequeñas, son las enfermedades relacionadas al problema de tener una barrera inadecuada o tener una protección contra patógenos inadecuada o no tener una adecuada termorregulación o no tener una adecuada sensibilidad o sensación. ¿Ya? Son enfermedades asociadas a ese problema. Igual como aspecto físico, recuperación y protección contra radiación ultravioleta, ¿no? Correcto. Avanzamos. Ya dentro de la semiología de la piel, bueno, es la semiología de todo, ¿no? Lugar geográfico, de acuerdo a todo lo que has mencionado, es redundar porque no hay mucho que aclarar ahí. Avanzamos. Ya, la exploración física, como toda semiología, avanzamos. Ya, las características. Estuve a punto, así, a un segundo, de decirte, no tienes que tocar lo que son lesiones elementales. ¿Ya? Pero gracias a Dios no te dedicaste a hacer una exposición de lesiones elementales, sino simplemente a mencionarlas. Y me pareció eso adecuado para podernos ubicar en el contexto de tu exposición. Me pareció bastante adecuado eso. ¿Ya? Recordar este cuadro me pareció muy interesante porque es un cuadro que tienes que tener en mente, antes de Fitzpatrick, este cuadro. Es tomarlo en cuenta porque realmente esto es lo que tienes que considerar en todo el análisis de la piel o el análisis de una lesión. Esto es importantísimo. Métanselo en su cabeza, memorícelo, aplíquenlo y después le va a ser simplemente algo muy rutinario el seguir todo este cuadro. Continúe.
Ya, clasificación Fitzpatrick es algo que ya tienen que tener, especialmente si van a dedicar a dermatología o zonas de estética, cuestiones de estética, van a dedicarse. Ya está en Fitzpatrick 1, son los colorados, bien blancos, y el Fitzpatrick máximo son los que son muy morenos, o hasta le decimos casi azules, ¿no? Listo, avanza. Ya, exploración física es muy importante porque ya cuando habla de los diferentes tipos de posibilidades de lesiones, ya nos puede dar una adecuada identificación de la lesión. Ya, un segundito, disculpe. Ya. Ok, avanza. Ya, lesiones elementales, las mencionaste muy bien, rápido, directo y al punto, sin hacer mayores profundizaciones, porque ya en el continuo, en la siguiente exposición, ya me van a hacer una profundización de lo que son las lesiones elementales y principalmente relacionado a qué enfermedades. Por eso está muy bien, solo de reojo lo hemos visto y está bien. Avanzamos. Ya. Con respecto a esta parte, sí, bueno, no te lo voy a exigir, pero acuérdense de algo muy importante. El pez por la boca muere. Entonces yo a mis internos, a los internos yo los maltrato mucho. ¿Por qué? Porque cuando me dicen una palabra, un diagnóstico o una enfermedad, yo inmediatamente les pregunto de qué se trata esa enfermedad. O qué características tiene esa enfermedad. Y cuando no me responden, les repito siempre, el pez por la boca muere. Nunca me puedes mencionar algo que no sepas. No me hables de algo que no, o me des un diagnóstico que no conozcas. Entonces, ¿a qué va mi palabra? Mi esto. ¿Qué es una característica de una lesión herpetiforme? ¿Cuál es la diferencia entre un herpetiforme y un cesteiforme? ¿Ya? Tiene sus pequeñas características que son descritas, pero eso no lo tienes que saber ahorita. Pero siempre te voy a mencionar que hay que tener cuidado con respecto a lo que hablemos. Porque si tú mencionas algo, tienes que conocerlo. Y eso no es solo para esta exposición, no es solo para este curso, sino para todos los cursos y para toda tu vida profesional. Menciona lo que conozcas. Si no, mejor no lo menciones porque si no, de ahí es donde te van a agarrar, de ahí es donde te van a fastidiar, de ahí es donde te pueden molestar. Correcto. Avanza. Bueno, en signos, avancemos. Vamos a ver. Ya, este fenómeno me encantó, con todo respeto, me encantó. Primer grupo que me expone de los varios grupos que he tenido, primer grupo que me expone estos fenómenos, estos signos. Bueno, el signo de Darier, poco conocido como Darier, más conocido como dermografismo. ¿Ya? Que tú te raspas un poquito y se te marcan las líneas. ¿Ya? Bueno, y esto sí, voy a preguntar sobre esto, por favor.
léanlo, entiéndanlo. Voy a preguntar sobre los signos. Ya es una advertencia. ¿Ya? Por favor, avanza. ¿Ya? Todos los signos, todos los signos. Eso ya tienen que leerlo. Ya no lo voy a explicar más porque están ahí. ¿Ya? Finalmente, acá una pequeña corrección. Me gustó también que trate de dar puntos claves, porque eso va a ayudar en todo sentido. ¿Ya? Pero el punto a aclarar era principalmente que a nivel de la regeneración de la piel, quemaduras de tercer grado hasta donde penetran comprometen tanto dermis y epidermis. Por lo tanto, las quemaduras de tercer grado no se regeneran por los anexos cutáneos. Definitivamente no. No se va a regenerar por el anexo cutáneo. Si es que hay algo de una quemadura de tercer grado que empieza a repetilizar, es simplemente por una de las fases de lo que es la cicatrización, que es la reepitelización contigua, pero no es por un anexo cutáneo. ¿Ya? Y, como dijiste muy bien, por las células, por las glándulas sudoríparas ecrinas y por los anexos folículos pilosos, es que se repiteliza la piel en quemaduras de segundo grado. Entonces ya el grupo que toque el tema, segundo, quemadura, primer grado, segundo grado, tercer grado, va a tener que mencionar obligatoriamente en base a qué se regenera la piel, de acuerdo a la profundidad que se ha dado en las quemaduras. ¿Correcto? Listo, creo que ahí terminó tu exposición. Ha estado bastante buena. Me hubiera gustado que hubieran aclarado lo de los corpúsculos, la parte de sensibilidad, y principalmente me hubiera gustado que hubieran hablado mejor o más de la red vascular superficial, red vascular profunda. Pero confío que el grupo que haga colgajos randomizados o aleatorios mencione ese punto para poder entender el por qué sobreviven este tipo de colgajos. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? ¿Alguna duda? ¿Están despiertos? No me asusten, por favor. Sí, doctor. Estamos. Ya, correcto. Si están despiertos, entonces necesito tranquilo. Dígame. Ya. Si tienen alguna duda, por favor, menciónenmela. No tienen mayores dudas. No hay dudas de ningún tipo. Me asustan, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa, lo que sucedía, y lastimosamente no me comunicaban y me sentía un poquito ofuscado sobre ese punto, era que no me estaban comunicando cómo están haciendo las reglas de juego actualmente. Entonces, como hemos tenido ya prácticas teóricamente virtuales, pero generalmente con todos los muchachos he tratado de llevarlos o al hospital o al consultorio o a cirugías privadas para que puedan ver por lo menos algo de lo que se hace de cirugía plástica. No todo, lastimosamente, pero con eso ya podían entender un poquito de lo que es cirugía plástica en su contexto. ¿Ya? Pero ahora que se han iniciado todas las prácticas presenciales,
Entonces, por indicaciones de SUNEDU y todos los reglamentos que hay, no pueden ser las prácticas por más de 6 alumnos. ¿Ya? Entonces, la universidad ya no podía tener un solo docente de prácticas para 12 o 13 alumnos. Tenía que dividirse en dos. Uno que es el titular o el coordinador y el otro que es el de apoyo. Por eso es que se están formando esos dos grupos de práctica, lo cual no se formaba en clases. Ya, entonces cuando las cosas se explican bien y se informan bien, ya se llevan a menos, o sea, ya no tenemos malos entendidos. Por lo tanto, a mí me estaban no solo proponiendo, sino casi exigiendo que debía haber otro profesor de prácticas, que yo no debería asumir los dos grupos, salvo que dedique más horas, lo cual para mí va a ser casi imposible, ¿no? Por lo tanto, ya se asignó un coordinador, el primer coordinador o el primer apoyo que me estaban proponiendo era un doctor que realmente no conocía y no sé si es cirujano plástico o no. Entonces, yo no sé si se dedica a la parte estética o parte quirúrgica o solo se dedica a la parte de quemados, que no es todo cirugía plástica. Entonces, ya conversando, ya se han puesto los puntos sobre las IES, se han aclarado las cosas mejor y bueno, ya estoy determinando que haya otro docente que es la doctora Natalie Mesa, ¿correcto? Que ella se dedica más que todo a la medicina estética. Entonces es una parte muy importante porque también les va a cambiar la mentalidad a lo que se dedica solo a medicina estética y les va a ampliar su panorama. La propuesta para todos ustedes es que si desean, no es obligatorio, pero me gustaría para que puedan entender mejor, es que la mitad de las 4 semanas de prácticas, la mitad hagan conmigo y la otra mitad la hagan con la doctora. En otras palabras, los grupos que están con la doctora, a mitad de prácticas pasan a ser mis grupos y mis grupos pasan a ser de la doctora. Así pueden tener o abarcar mejor todo lo que es la perspectiva de la cirugía. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan? ¿Me han escuchado? Doctor, sí, sí le escuchó. Ya. Convérsenlo, discútanlo, voten si desean, ¿no? Pero esa es mi propuesta para que puedan tener una práctica mucho más adecuada en todo sentido. Ya para el día de mañana ya me comunican cuál va a ser la decisión, ¿correcto? Entonces, por lo pronto, ya los grupos que ya se han designado con la doctora Mesa, se les ha dado el teléfono, se les ha dado el contacto y contáctense con ella el día de hoy si es posible, ¿correcto? Sí, doctor, está bien. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Doctor, entonces, en el caso de nosotros que somos el grupo que está rotando ahorita, ya de frente nos contactamos con la doctora Mesa, ¿verdad, doctor? Exacto. Se contacta directamente con la doctora Mesa. Ya, doctor, está bien. Coordinaremos con ella entonces. Perfecto. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Correcto, muchachos. Doctor, Entonces, dime. doctor, disculpe, nos había mencionado aparte de las prácticas en las clínicas y etcétera, que va a haber prácticas los sábados para que aprendamos a suturar. ¿Esas igual se van a mantener con usted o también va a ser con la otra doctora? No, la práctica del sábado es para todos, para los 11 o para los 12. Esa sí es Gracias, práctica doctor. conjunta para los dos.
¿Alguna otra duda?